Hola, mi nombre es Isabel Borja, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente curso el quinto semestre de medicina y hoy voy a hablarles en cuanto a la anatomía desde la aurícula derecha hacia el cerebro y la medición de la presión venosa central. Para empezar, vamos a hablar en cuanto a la anatomía básica. Como sabemos, en el corazón tenemos aurículas y también tenemos ventrículos. Las aurículas se encuentran en la parte superior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De igual manera, los ventrículos en la parte inferior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entre estos encontramos válvulas que nos ayudan a regular el flujo sanguíneo. Y en el lado derecho tenemos la válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide permite el paso de la aurícula hacia el ventrículo para que después vaya del ventrículo hacia la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. En el lado izquierdo tenemos en cambio la válvula mitral, que esta permite el paso de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y después del ventrículo hacia la aorta para que la sangre ya oxigenada pueda distribuirse en todo el cuerpo. Además tenemos un septum o tabique que se encarga de separar el lado derecho del lado izquierdo del corazón. Ahora, si nos referimos solo al lado derecho, encontramos que tenemos la aurícula derecha. La aurícula derecha desemboca la vena cava superior y la vena cava inferior, que no se puede apreciar en esta imagen, pero desemboca en la aurícula derecha, para que después pueda hacer el recorrido que ya describimos y pueda llevar esta sangre hacia los pulmones para el intercambio. Si hablamos de anatomía de la aurícula derecha, hasta el cerebro nos referiremos a la vena cava superior y las venas yugulares. Las venas yugulares se encargan de recoger la sangre del encéfalo, el cráneo, la cabeza y el cuello. También tenemos las subclavias que se encargan de recoger la sangre venosa de las extremidades superiores. Vamos a empezar con la yugular anterior. La yugular anterior se encuentra ubicada en la región suprayoidea, es decir, por encima del hueso yoideo. Esta nace a partir de las venas submentonianas y descansa sobre la fascia cervical superficial y se encuentra cubierta por el platisma, este músculo de aquí. Es importante recordar que estas forman un arco venoso yugular al final, que es una confluencia de la yugular anterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, esta confluencia se llama el arco venoso yugular. Ahora, si hablamos de la trayectoria que tiene esta, desciende verticalmente por la línea media y unos 2 o 3 centímetros antes de la escotadura yugular se vuelve horizontal, se horizontaliza y se dirige hacia afuera, pasando por debajo del esternocleidomastoide. Esta desemboca generalmente en la vena subclavia. Existen algunas variantes anatómicas, entonces la mayoría de veces desemboca en la subclavia, pero otras veces desemboca en la yugular externa o incluso entre las dos. Muy bien, ahora vamos a dirigirnos a la yugular externa. La yugular externa se encuentra muy cerca de la glándula parótida, que es esta que me encuentro señalando. Esta nace de la confluencia de la auricular posterior, esta que se encuentra aquí, y de la retromandibular. Las dos confluyen y forman la yugular externa. La yugular externa se encuentra ubicada encima del esternocleidomastoide y sobre la fascia cervical superficial. Algo importante es que por debajo de esta vena yugular externa, pasa el nervio cervical transverso, como lo podemos apreciar en esta imagen. Este es el nervio, como podemos ver, pasa por debajo. Y esta sería la yugular. Esta es la yugular externa. En su trayecto, también recibe a la vena supraescapular. Y como ya lo mencionamos antes, también puede recibir a la yugular anterior, que puede desembocar también en esta. Esta vena generalmente desemboca en la subclavia, la yugular externa. Ahora vamos a hablar de la vena retromandibular. Esta vena retromandibular se forma de la unión de la
temporal superficial que se encuentra aquí y de la maxilar. Estas dos confluyen y forman la vena retromandibular. Esta vena retromandibular tiene a su vez dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior toma el nombre de vena facial posterior, que se va a unir con la vena facial anterior. Las dos se unen y forman una vena facial común. Esta vena facial común va a desembocar en el tronco tirolingo-faringo-facial y este tronco a su vez va a dirigirse o va a desembocar en la yugular interna. La rama posterior, por otra parte, la rama posterior va a formar luego la yugular externa, como tenemos en esta imagen. Entonces, esta es la temporal superficial. Aquí se une con la maxilar y como lo expliqué, forma la retromandibular. Esta retromandibular tiene una rama anterior y tiene una rama posterior. La rama anterior va a tomar el nombre de vena facial posterior, que se va a unir con la vena facial anterior y van a formar una vena facial común. Esta vena facial común va a desembocar en el tronco tirolingo-faringo-facial y este tronco a su vez en la yugular interna. Ahora, la rama posterior es la que se va a unir con la auricular posterior, esta de aquí, y va a formar la yugular externa como ya lo explicamos antes. Ahora la yugular interna. Esta es una de las más importantes de todas porque recoge el drenaje venoso de los senos intracraneales, o sea, del cerebro, y consta de 4 porciones. El foramen yugular, el espacio retroestilio y el cuello y finalmente su desembocadura. Vamos a empezar con el foramen yugular. Esta es el inicio de la vena yugular interna. Se origina en el foramen yugular y básicamente es una continuación del seno lateral. Entonces se forma como continuación del seno lateral en el foramen yugular. Después va a pasar al espacio retroestilio. Este espacio se encuentra, como su nombre lo menciona, detrás de la apófisis estiloidea. Y aquí podemos encontrar la vena yugular interna. Y esta se encuentra a su vez delante de las parótidas, que son estas que están aquí. Entonces, este es la segunda porción. La tercera porción es cuando ya sale y se dirige hacia el cuello. En el cuello desciende verticalmente y lo hace lateralmente a la carótida interna y también a la carótida común. Entonces podemos ver cómo desciende y aquí se encuentran las carótidas. Esta desciende lateralmente. Y finalmente su desembocadura, como podemos ver aquí, es en el tronco de la subclavia. Ahora, en esta imagen apreciamos el tronco de la subclavia. Este tronco de la subclavia podemos ver que aquí se encuentra la yugular interna, aquí se encuentra la subclavia en este caso sería izquierda, por ende este sería la subclavia derecha. Este tronco se va a continuar con la vena brachiocefálica izquierda y esta sería la vena brachiocefálica derecha. Estas confluyen y terminan en la vena cava superior. Y como explicamos antes, la vena cava superior va a desembocar finalmente en la aurícula derecha. Ahora, si hablamos de la medición de la presión venosa central, este es un procedimiento que, como su nombre lo indica, su objetivo es medir la presión venosa central. Lo hace a través de un catéter que se puede insertar desde la subclavia o desde la yugular interna y este tiene por objeto llegar hacia la aurícula derecha, ya que ahí es donde se mide. Si no se puede o no se logra llegar a la aurícula derecha, entonces se lo mide en la vena cava superior. Se lo hace a través de una regla graduada en centímetros en la que se introduce suero fisiológico y esta se encuentra conectada al catéter y mediante un sistema que nos permite obtener la medición de la presión en centímetros de agua. Esta técnica se usa para poder evaluar especialmente la volemia del paciente y la resistencia que tiene la presión venosa central, o sea, la resistencia de la aurícula a la sobrecarga.
Los valores normales son de 0,5 centímetros, de 0 a 5 centímetros de agua si se lo mide directamente en la aurícula derecha, pero si se lo mide en la vena cava, como ya lo explicamos, entonces el valor de referencia considerado normal es de 6 a 12 centímetros. Estas son finalmente las bibliografías en las que nos hemos basado y eso es todo. Muchas gracias.